Vamos a ver 3 puntos controversiales del capítulo 2 de Juan. 3 puntos controversiales del capítulo 2 de San Juan. Recuerde que hemos estado estudiando, conociendo a Jesús desde el Evangelio de San Juan. Conociendo a Jesús desde el Evangelio de San Juan. Pero para que usted pueda conocer a Jesús, también debe conocer las partes controversiales que hay dentro del Evangelio. No controversiales, no quiero decir que se contradigan, sino controversiales en relación a los diferentes aspectos teológicos que giran alrededor de muchas denominaciones y de muchas religiones. La controversia se da no en la escritura, sino en la forma de interpretación que hacen otras denominaciones y otras religiones. ¿Entendimos eso? La escritura en sí no se contradice. Y usted dirá, ¿cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Porque cada quien, dice, la puede interpretar a su manera. La Biblia no tiene más que una sola interpretación. Y oiga bien esto que les voy a regalar, porque este es un principio teológico. La Biblia no tiene más que una sola interpretación. Y el 90% de la Biblia se interpreta literalmente. El otro 10% se interpreta de manera alegórica o figurada. Cuando decimos alegórica, quiere decir que viene con las profecías, por ejemplo, vienen con sentido figurado. Entonces vienen parábolas, vienen símiles, vienen metáforas, vienen fábulas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y entre ese es un 10% apenas de lo que se puede interpretar la Biblia en lenguaje figurado. Pero la Biblia se interpreta el 90% de una forma literal. Es decir, la Biblia dice lo que dice. Amén. ¿Qué tratamos entonces de exponer nosotros? Dar a conocer principios de la Biblia, dar a conocer doctrinas que trae la Biblia, dar a conocer detalles implícitos que trae la Biblia, que no los dice de manera abierta, pero están ahí de manera implícita, y damos a conocer verdades que quizás alguno de ustedes no conoce, y si las conocía, pues no las manejaba tan bien. Entonces tratamos de compartir el conocimiento de la verdad de la Escritura. Entonces, mis amados hermanos, quiero que aprendamos vamos a conocer a Jesús a través de este capítulo 2, pero vamos a conocer 3 cosas controversiales que aparecen en este capítulo, 3 aspectos que no es que se contradigan, sino que son de controversia para muchas personas. Amén. Les voy a invitar a leer el versículo del capítulo 2, versos 1 al 5. Dice la Escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que se servían: haced todo lo que os dijere. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso y muy hermoso que nos permites acercarnos a ti, primeramente en adoración y ahora en meditación de tu palabra. Antes de todo, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas, perdona, Señor, nuestras debilidades que hayamos cometido, las ofensas que hayamos cometido,
las faltas que hayamos cometido contra nuestro prójimo y nuestro semejante. Perdónanos, mi Dios. Y permítenos que en el amor de Jesucristo podamos recibir tu gracia salvadora, podamos recibir, Señor, tu perdón, tu justificación, tu santificación, tu adopción, Señor. Permítenos ser parte de tu reino. Y aquellos que todavía, Señor, no son parte, permíteles ser parte de tu reino. Aquellos que todavía no son parte de la familia de la fe, permíteles ser parte de la familia de la fe. Aquellos que todavía no han lavado sus pecados en tu sangre carmesí, que en esta hermosa tarde que está declinando, puedan rendir su corazón delante de ti. Y como dijo el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta, y puedan ponerse a cuenta delante de ti. Por Jesucristo te rogamos, por cada uno de los presentes, Señor. Y rogamos, Señor, por los ausentes, que tengas misericordia de ellos, que están perdiendo la mejor parte de la historia de su vida. Y la mejor parte de la historia de nuestras vidas es la comunión que hemos tenido contigo. Gracias por cada uno de los presentes. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que hasta el día de hoy nos has tenido como iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, el primer tres aspectos controversiales dentro del capítulo 2. Ese es el tema que les dije, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Lo anotaron? Hermanos, no podemos conocer, por ejemplo, yo aprendí un principio de conocer a Jesús de acuerdo a como lo presentó un expositor dentro de los evangelios. Y dice que los 4 evangelios forman el retrato completo de Jesús. El retrato completo de Jesús. Y el evangelio sinóptico, los 3 sinópticos dan características, aunque son muy parecidos, pero ellos dan características diferentes, aspectos diferentes que uno omite y el otro no lo omite. De Jesús es como que un escultor fuese a hacer una obra de arte y a esculpir una imagen. Pongamos que van a esculpir una imagen. ¿Han visto esos bustos que le llaman? Los bustos, que es la parte solo de la cabeza, de aquí del cuello para arriba. Eso le llaman busto. O puede ser una imagen completa. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, a Joseph, póngase de pie Joseph, venga. Y tenemos a Joseph, Beníngrato. Y yo quisiese hacer con Joseph una imagen, una obra de arte. Y yo soy un escultor. Yo tengo a Joseph así de perfil. Páráteme bien. Usted me ponga todo noneco ahí, fuerte. Si no, la estatua me queda toda floja, la mezcla. Ahí. Y yo vengo y ocupo solo esta parte, este perfil. ¿Ustedes creen que voy a tener una información completa del rostro de Joseph? ¿Por qué? Porque si Joseph tiene un lunar aquí y no lo tiene aquí, no se lo voy a agregar. Entonces, este es Mateo. Este es Marco. Este es Lucas y este es Juan. Los 4 perfiles de Jesucristo están incluidos en los 4 evangelios para tener una información completa de quién era Jesús. Entonces tenemos que conocer los aspectos que nos enseñan cada uno de estos escritores, evangelistas, siervos de Dios, para que podamos conocer y tener una información más amplia de Jesucristo. Gracias, Joseph. Gracias. Gracias, hijo. ¿Qué es lo que sucede? A veces nos quedamos como las loras o como los chocollos, repitiendo lo que oímos sin tener una base
un fundamento o un criterio sano de la Escritura. Y por eso es que les digo que hay aspectos controversiales. No, vuelvo y recalco, no que la Biblia se contradiga, sino controversiales dentro del gremio de la teología, los aspectos de la teología, y muchos de ellos racionalistas. Y el primer aspecto lo encontramos aquí, donde dice que Jesús le dijo a la madre de Jesús, versos 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Oigan bien, esta es una historia muy bonita, porque se cuenta que este es el primer milagro que hizo Jesús. Los islámicos, nuestros amigos islámicos, dicen que este no fue el primer milagro que hizo Jesús. Nuestros amigos islámicos dicen que el primer milagro que hizo Jesús fue que habló cuando era niño, para demostrar que él era Dios y que José creyera. Porque dice que José no creía. Ese fue el primer, dicen ellos. Y ellos le dedican casi un capítulo entero a la historia de María. 1 o 2 capítulos enteros. Entonces, en los evangelios nosotros tenemos registrado que este es el primer milagro que hizo Jesús. Pero ante este primer milagro, nuestros queridos amigos católicos dicen que para que Jesús pudo haber hecho ese milagro, tuvo que haber una intervención directa de María. Y que esa intervención directa de María la convierte en intercesora. Por eso es que el ser humano necesita pasar por María para poder llegar a Jesús y que Jesús le pueda hacer el milagro. ¿Ahora entendieron por qué es controversial? Porque las diferentes religiones y denominaciones aplican mal esta interpretación bíblica. La aplican mal, porque aquí no dice que María intervino. Y omiten la parte esencial de este primer punto, y es la respuesta que da Jesús. Y la respuesta que da Jesús es, versos 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En la traducción correcta, que sale aquí en la textual, dice, ¿qué tienes tú en común conmigo? Oiga bien, la traducción correcta es, ¿qué tienes tú en común conmigo? Porque muchos se le olvidan dos cosas importantes dentro de este contexto del primer punto controversial. Y el primer aspecto importante es la posición de Jesús dentro de la cultura judía. ¿Cuál era la posición de Jesús dentro de la cultura judía? Jesús era el Señor de la casa. Como no aquí, de acuerdo a los estudios, aquí ya no aparece José, porque José cuando era probablemente 20 años mayor que María. Y si le sumamos los 20 años más los 30 de Jesús, estamos hablando de un hombre de 50 años. El promedio de vida para ese entonces era 40, 50, lo más 60. Parece que José murió y dejó, siendo un poco joven, y dejó viuda a María. Al morir el padre, el hijo primogénito asume el rol del padre como amo y señor de la casa. Oiga bien, porque estaban dentro de un sistema cultural llamado el sistema patriarcal, que es el que todavía andan peleando muchas feministas para derribar. El sistema patriarcal de que el hombre es el cabeza del hogar. Cuando le dice, ¿qué tienes tú en común conmigo?, le está diciendo que quien tiene la autoridad, primero como hombre de familia, como cabeza de familia, es él. Y la posición de la mujer, así sea su madre,
cuando él llegaba a la mayoría de edad y llegaba a asumir el rol, oiga bien, llegaba a asumir el rol de señor de su casa, aún su madre, con todo y que él era su madre y él era su hijo, se tenía que sujetar a la autoridad de él. A la autoridad de él. No es como nosotros en nuestra cultura occidental, que yo voy donde mi mami y si ando un chilí jícaro me da, si me porto mal. Porque tenemos esa cultura de que los viejitos todavía mandan, que las abuelitas mandan o que las mamás mandan, ¿verdad? Pero en la cultura oriental no es así, no es así. Cuando el hijo asumía el rol, y todavía en algunas áreas le llaman de la cultura hebrea, hay lugares beduinos le llaman, árabes beduinos, que viven alejados, que viven cultivando, que viven criando el ganado, la oveja. Todavía se guarda esa cultura, todavía se guarda esa cultura en los árabes. La primer aspecto controversial. Entonces María no le pudo haber dado una orden a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la autoridad de la casa. El hombre de la casa aquí todavía es Jesús. Hasta que Jesús fue clavado en la cruz y ya por expirar fue que él delega su autoridad que tenía sobre su mamá en Juan, el discípulo amado, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí madre. Le está delegando lo que él tenía como autoridad. Entonces no le pudo haber dado, en primer lugar, una orden a Jesús, ni ella tampoco era constituida como intercesora. El segundo aspecto es que recordemos que en el aspecto biológico María estaba clara y entendida que ella no era la madre biológica de Jesús. ¿Entendemos eso? Cuando decimos la madre biológica, es de la formación de vida. ¿Por qué aspecto controversial? Ya les voy a decir, porque hay unos pastores que enseñan que sí, que hubo un acercamiento entre la semilla del varón, porque hay muchos niños, los adultos ya entienden, la semilla del varón y la semilla de la mujer, por decir así, ¿verdad? Por los niños. Entonces, al juntarse esa semilla del varón en el terreno, vamos a decir, ¿verdad? Así abiertamente, en el terreno fértil de la dama, entonces de ahí surgió Jesús. Y que Dios puso, unos dicen, una semilla divina para que fuera Dios y hombre, dando lugar a la mitología, a las creencias mitológicas. Y otros dicen que no era una semilla divina, sino que era una semilla natural para que naciera como hombre natural y como Dios. Lo que Dios hizo no fue que puso una semilla que se germinara en el terreno de María. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dador de la vida? Dios. Dice en la primera carta de Juan que en él estaba la vida. Pero si en María pusieron la semilla, siendo ella el terreno fértil, ¿quién dio la vida? ¿Ah? María. La mujer fecunda, madura, fecunda, la mujer procrea la vida. El hombre pone la semilla. ¿Entendimos eso? ¿O no entendieron? ¿No? Les repito, para que no hayan perdido. Si fuera así, a como dicen, que se le puso la semilla, Dios puso la semilla, y que María era el terreno, entonces María da vida.
Se contradeciría la Escritura al decir que Jesús es el dador de la vida. ¿Por qué? Porque Él recibió vida de otro ser vivo. ¿De quién? De María. ¿Me entienden? Entonces no puede ser. ¿Y cómo encajamos esto? Como les he venido enseñando en el Génesis, Dios no puso una semilla, ni natural, ni divina. Dios puso una planta chiquita ahí en el terreno de María. No tenía necesidad de poner. Entonces María, ¿qué fue lo que hizo? Solo ayudar a que esa planta desarrollara y creciera en su vientre. Ahora sí entendemos. Por eso le dice Jesús, ¿qué tienes tú en común conmigo? ¿Qué tienes tú en común? Es verdad, no le está faltando el respeto porque Él fue el que enseñó también, honra a tu padre y a tu madre. No le está faltando el respeto, sino que le está diciendo, yo tengo mi ministerio en lo cual tengo que... ¿Recuerdan cuando también allá en Lucas aparece que Él tenía 12 años? Lucas 3 creo que Él tenía 12 años y se perdió en la fiesta de las tradiciones, las fiestas de los tabernáculos, y estaba en el templo y María andaba sofocada, tenía 3 días porque se había perdido en la multitud entre la familia, y allá lo haya debatiendo con los maestros de la ley en el templo y lo quiere exhortar. ¿Qué has hecho?, le dice. Y lo queda bien, y me imagino que viendo que no sabes tú que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús siempre tenía claro desde que era niño quién era Él y quién era María. Nunca le faltó el respeto, sino que le hizo recordar a ella siempre quién era Él y quién era ella. Ahora ya miraron por qué tenemos que conocer a Jesús desde el Evangelio de Juan. Porque hay controversias también que nos ponen y nos pueden sacar de... Mire, uno de los maestros, y yo les puse ahí una referencia a eso, que dijo pues que no, que Dios le puso una semilla natural en los lenguajes científicos, ¿verdad? Ustedes los conocen, y que se juntó con el óvulo, etcétera, etcétera, y que de ahí salió Jesús. No, le digo, eso no fue así. Eso no fue así, porque Jesús es el dador de la vida. Y si fuera así, si hubiese sido así, quiere decir que Jesús hubiera heredado el pecado de María, para que sepan. Porque María... Ni quiera Dios que me oiga un católico, espero que no hayan católicos, ¿ok? Porque María era pecadora, igual que todos, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. María también necesitaba ser salva. Ahora, ¿estamos denigrando o subestimándola? No, al contrario, yo admiro a María. Fue una mujer única. Bueno, si el Señor dice que era la única sobre la tierra, que tenía esa dignidad para poder ser la madre de Jesús, ¿verdad? Primer aspecto, dijimos, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún, la segunda parte, no ha venido mi hora. ¿Por qué dice no ha venido mi hora? Porque ahí hay 2 representaciones proféticas. Hay 2 representaciones proféticas en este capítulo. La primera y la segunda. Hay 2 representaciones proféticas. La primera es, ¿quién recuerda cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario y vino un soldado y para asegurarse que Jesús había muerto porque le venía la tarde, venía la Pascua y tenían que bajarlo de la cruz, entonces a uno le golpearon con las rodillas, le quebraron los huesos, pero dice el salmista que ni un hueso de él iba a ser roto. Entonces le dijeron, ya murió, le dice. Entonces él, para asegurarse de que, el soldado, para asegurarse de que Jesús ya había muerto, ¿qué hizo el soldado? En su costado. ¿Y qué salió del costado? Eso es lo que está representando aquí, hermanos. Por eso le dijo, no ha llegado mi hora. Porque él iba a convertir el agua en vino. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la sangre? El vino es la tipología de la sangre
de Jesús. ¿Recuerdan cuál es la primera ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la primera ordenanza que nos dejó Jesucristo? ¿Ah? ¿Qué fue lo que instituyó Jesucristo? A ver. La cena del Señor. La cena del Señor. Y en la cena del Señor, ¿qué se celebra? Dice la conmemoración del nuevo pacto. ¿Y con qué era? ¿Qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaban bebiendo? Vino. Pero él dijo que el vino representaba su sangre. Por eso es que le dice ahí, aún no ha venido mi hora. ¿Entendemos eso? Porque le está hablando de la muerte que él iba a padecer. Él iba a derramar su sangre como agua. Y literalmente así fue. Derramó toda su sangre. Por eso es que Jesús murió de una manera, pudiéramos decir, rápida. Más que los otros que tenían a la derecha y a la izquierda, que les tuvieron que quebrar las canillas. Porque Jesús había derramado toda su sangre en los padecimientos que tuvo. No solo cuando le clavaron la estaca en las manos, los clavos en las manos, sino también cuando fue flagelado su cuerpo. Ahorita ustedes lo van a ver porque ustedes son bastante fieles a las películas de Semana Santa. Y la Pasión de Cristo va a comenzar a pasar en todos los canales. Entonces ahí van a ver más o menos cómo Jesucristo fue descarnado y fue desangrado. Porque Jesús en la cruz no sufrió un síncope. ¿Saben qué cosa es eso? Síncope es la palabra. Aquí tenemos un médico, síncope, que es lo que dicen algunos. Y que un síncope es que una especie como de desmayo que se para el corazón por un instante y después vuelve a trabajar y el hombre muere, pero después vuelve a la vida. Entonces dice, es un síncope. Por eso es que a los muertos ahora los velan y les meten morfina, no solo para que no se descompongan, sino por si acaso querían regresarse, ahora ya no se vuelven. Le inyectan como 1 litro, le meten de formalina, que va a volverse. Sí, porque antes la gente sufría de esa enfermedad síncope que le daba como un paro, podríamos decir, creían que estaba muerto y los enterraban vivos. Y hallaron muchos en los cementerios ataúdes con rayón y cosas. Catalepsia. Ah, bueno, catalepsia. Gracias, hermano. Que vuelven a la vida después. ¿Y el síncope cuál es? El desmayo, y hay también suspensión de los signos vitales. ¿Ve? El desmayo, entonces casi los dos hay igual. Gracias, hermano. ¿Ve? Yo tengo una sobrina que se llama catalepsia. Ah, no, Cataleya, Eva. Cataleya es Cataleya. Cataleya. Hermanos, entonces algunos piensan que fue eso lo que sufrió Jesús, pero no, Él derramó toda su sangre. Derramó toda su sangre porque dice que sin derramamiento, mire, la palabra derramamiento es vaciar algo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, aquí lo primero que está haciéndole de ver Jesús es la forma en que Él iba a morir. Iba a morir de una manera desangrada. Desangrada. El texto a continuación podemos ver que hablan de que habían 6 tinajas que eran ocupadas para la purificación y después el Señor les dijo que llenaran pues esas tinajas, las llenaron y se convirtió en vino. Pero el hecho no es tanto que el agua se hubiera convertido en vino, porque hay muchos que ocupan este texto para decir que Jesús inventó el guaro. Sí, créame. Escuché a pastores decir que el vino que hizo Jesús era del bueno, del buen. En esta Biblia que tengo yo, dice que el maestresala le dijo
que después que muchos que han bebido y se han embriagado, entonces el que hace la fiesta saca el vino más chabelón, el más ralón, ya el que es pura agua, más agua que vino. Pero tú le dices, has preservado el buen vino hasta ahorita. Pero el vino que representa aquí Jesús no es un vino fermentado. Porque el vino fermentado, en otros términos, también le llamaban vinagre. El vino que representa a Jesús es el jugo de la uva, su sangre. San Juan capítulo 15 dice que Él es la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Una planta de uva. Y que nosotros somos aquellos racimos de uva, los pámpanos que dan aquellos racimos de uva. Pero la uva, entonces la uva, el jugo de la uva es lo que se conoce como vino. Y había una cultura en el Medio Oriente, y no sé si algunos viñedos tradicionalistas de hoy en día lo practican, que era que la uva era exprimida con los pies de las doncellas. No eran de las mujeres, de las doncellas, porque decían que eso le daba, extraían mejor el jugo de la uva. Entonces entraban a un lagar y ahí caminaban, brincaban, porque era una festividad. Y entonces del jugo que iban exprimiendo salían por una tinaja, un huequito, una llave, y por ahí iban llenando los cántaros del jugo de la uva. De esa uva es que está hablando aquí, del jugo de la vid. No está hablando ni del arro en plata, ni de la joyita, que ese sí es guaro. Ese sí es guaro, no es vino. Que muchos dicen, pero si Jesús inventó el guaro. Son puntos controversiales, hermano. El segundo punto controversial es acerca del celo de Jesús. El celo de Jesús. El celo de Jesús en cuanto cuál era el fin del templo. Oiga bien, ¿cuál era el fin de haber edificado un templo? ¿Recuerdan allá en el segundo libro de Crónicas, cuando fue David el que le nació en su corazón el construir una casa a Dios? Pero Dios no se lo permitió, sino que le dijo, tu hijo va a ser quien la construya. Y Dios dijo que esa casa iba a ser llamada casa de oración, para que fuese un refugio para las almas perdidas, fuese un refugio para el pecador, fuera un refugio, un consuelo para aquellas almas abatidas, para aquellas almas quebrantadas, para aquellas almas enlutadas. Hallasen en el templo un refugio, un consuelo, un abrigo, una protección, hermano. Pero ¿qué estaban haciendo? Lo mismo que hoy en día. Desde las 10 de la mañana anunciando el día domingo que ya está la sopa, vengan a dejar su balde. No se pierdan la kermés. Estamos haciendo, le llaman kermés y otros le llaman bazar. Si supieran qué cosa es bazar, el término bazar. ¿Fue para eso que el Señor edificó su casa? Gracias al Señor, hermanos, y aquí está la hermana Sonia, hermana Pastora, bueno, hermana Rosa, hermano Byron, que son los fundadores de esta iglesia. Son los tres que han quedado. Hermano Byron, hermana Pastora, hermana Rosa, Sonia, mi esposa y yo. Nunca hemos hecho una actividad comercial aquí, porque yo les he enseñado cómo es la economía de Dios. Que vamos a hacer kermés, no, hemos hecho sopa, le cuento, y riquísima, pero no para venderla, sino para comerlas nosotros. Hemos hecho compartir para comerlos nosotros, pero nunca hemos hecho de la casa del Señor un mercado. ¿Y qué es lo que hacía esta gente? Mire lo que hacía. ¿Por qué
es un tema controversial, porque ahora la mayoría de la iglesia eso es lo que hacen. Y nosotros miramos que venía, entonces cualquier persona que hubiera pecado y andaba sus 50 pesos, vendeme esa gallina, tomá, ¿qué pagó? 50 pesos por una gallina. Agarraba la gallina y se la llevaba al sacerdote, sacrificala y rociame con la sangre de ella para que mis pecados sean perdonados. Y si alguien era más pudiente, venía alguien más pudiente que tenía su ganadito, mira, aquí te traigo este cordero para que lo sacrifique, lo comamos, una parte vos, una parte yo, y la sangre la rociás para que limpiese mis pecados. Se había vuelto una religiosidad y un sistema mecánico de adoración a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de que usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y que los animalitos de Dios dejen de estar pagando los elotes que no se comieron. Nosotros nos comimos, decía alguien, nuestros padres se comieron la uva y a nosotros nos está dando de entera. No se trata de eso, hermano. De hacer de la casa de Dios un mercado. Se trata de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos experimentar y vivir en una vida agradable a Dios, una vida grata a Dios, con arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir volvernos a Dios sinceramente. Volvernos a Dios con sinceridad. No es agarrar un animalito bueno. Bueno, Dios lo que quería era sangre de animal, porque dice que se agarraba una palomina, se agarraba cereales, o se podía agarrar un cordero. Bueno, agarro una libra de pinolillo, se la llevo al sacerdote y ya pagué la culpa de mi pecado. Agarré una gallina y aquí estaba la Jazmín vendiendo y ella, me voy a traer todo el gallinero de mi mamá y ya está buena la venta. No había nada de espiritualidad ahí, no había nada de consagración, no había nada de pureza, no había nada de temor de Dios. Todo se había hecho un comercio, el celo de Dios. Segundo punto controversial. El tercer punto controversial es cuando Jesús dice, respondiendo Jesús, verso 19, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Muchos dicen, decimos que es controversial porque ahí miramos que hay una controversia, que los discípulos dijeron, los que estaban ahí dijeron, en 40 años fue construido este templo, en 40 años fue construido este templo y tú dices que lo va a construir en 3 días. Pero hasta dice la Escritura en el contexto que cuando murió Jesús y resucitó al 3er día, se acordaron de esta profecía. Se acordaron de esta profecía que se refería a su templo, a su cuerpo. Ahora, ¿cuál es la parte controversial nuestra? Hermanos, que también cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el templo que construyó primero Salomón y fue reconstruido por Esdras, recuerdan que el templo fue construido primero por Salomón, después con la invasión babilónica se lo destruyeron, lo llegó a reconstruir 70 años después, en el año 500 y pico llegó Esdras a reconstruirlo. Después que lo reconstruye Esdras, por cuestiones de guerra, invasiones y la contaminación de el general Antíoco Epifanes, que mató una cerda en el altar, lo contaminó, lo profanó, entonces se dejó de presentar sacrificio. Y entonces después el rey Herodes volvió a construir otro templo. ¿Por qué? Porque se dejó el sacrificio continuo cuando este general Antíoco Epifanes profanó el templo y cambió los días y fue a sacrificar una cerda en el lugar del altar del sacrificio. Entonces, hermanos, miramos que el templo que representa a Jesucristo tiene un significado. ¿Por qué Jesús habla mi templo? Porque en ese contexto Él era el único en el cual reposaba
vivía el Espíritu Santo de Dios. Antes de él, en los tiempos de Moisés, dice que descendía en el tabernáculo una nube donde estaba la presencia del Señor. A esa nube le llamaban el Shekinah, que era la presencia del Señor, donde Dios hablaba cara a cara con Moisés y el pueblo se ponía un velo porque no podía resistir aquello. Cuando deja de funcionar lo que se conoce como el tabernáculo y se construye el templo, entonces la gloria de Dios llenó el templo y Él iba a estar en ese templo. Él iba a habitar en ese templo. Pero se cortó eso por la rebelión del pueblo de Israel. Se cortó, se destruyó, después se restauró y después se contaminó, que es con Antíoco Epifanes. Ahora viene el verdadero templo, Jesucristo, porque en Él está el Espíritu Santo de Dios. Y Dios había dicho: no volveré a habitar en templos hechos de mano. Y nosotros miramos, pues les digo un punto controversial, en la iglesia les dicen el templo. Eso no es templo, hermano. Es un recinto, es un local. Y le dicen: este es el altar. ¿Han escuchado eso? Y eso no es el altar, hermano. Porque habían dos altares. Estaba el altar donde se ofrendaban, que era como una estufa, el altar de bronce donde se cocinaban, por decir así, los sacrificios, y estaba el altar del incienso, que era como una especie de urna donde se echaba el incienso aromático, que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esos son los altares. No era un, porque estaba el atrio, que se conoce como el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el altar no era ningún lugar. Eran dos objetos. Era donde se cocinaban, por decir así, en un término coloquial, se cocinaba la ofrenda, se asaban, y la urnita donde se echaba el incienso aromático. Eso eran los altares. Ahora le dicen a la gente: este es el altar donde se sube solo el pastor y su allegado. Y la iglesia, ni quiera Dios que se suba ahí. Y le dicen: no, usted anda en pecado, usted no puede subirse ahí. Dios no habita entre cuatro paredes. Dios bendice este lugar, Dios guarda este lugar, sí. Pero el Espíritu Santo de Dios no está en este lugar, está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Entendemos eso? Pero por eso les digo, son temas controversiales, y conociendo a Jesús. Porque miren lo bonito. Y yo me fijaba en algunas congregaciones. Este es el altar, dice. Y la iglesia ahora ya no hacen kermés, ahora todas tienen colegios, institutos bíblicos, tienen hasta universidades. Porque es muy lucrativo, hay bastante dinero de por medio. Entonces, cuando hacen sus promociones, suben a los chavalos que andan en fornicaciones, en impureza, en pasiones desordenadas, a recibir su certificado. ¿Y lo suben a dónde? Al altar. Pero cuando está el culto, ni quiera Dios que alguien suba donde está el pastor. Esa es la eminencia. No, hermano. Dios no habita entre cuatro paredes, ni entre piedras de cemento. Dios anda buscando corazones sinceros, donde quieran albergarlo. ¿Entendemos eso? Eso fue lo que dijo Jesucristo. Ese templo va a dejar de existir, en pocas palabras. Ese templo ya no funciona. Ese templo no tiene significado dentro de los planes, providencia y propósito de Dios. Eso terminó. Ahora Dios habita en los corazones, en los cuerpos. Y lo dijo el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo porque es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Conozca entonces a Jesucristo desde esa perspectiva, de una perspectiva más espiritual, desde una perspectiva más realista, desde una perspectiva menos dogmática, menos religiosa, menos extremista. Conozca a Jesucristo de una manera en la cual Él quiere habitar en su corazón. Y dice la Escritura, para terminar, versos 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto,
y creyeron la Escritura. ¿Y qué más? Mi intención esta noche no es que usted me crea a mí, es que crea en la palabra. Mi intención esta noche no es que usted diga, wow, el pastor Erwin quiere que creamos su manera. No, que crea lo que dice la Escritura. Y deje de vivir una religiosidad dogmática y comience a experimentar verdaderamente el amor de Dios. Comience a conocer verdaderamente a Jesucristo. Comience a caminar con Jesucristo. Pongámonos en pie. Dice que los discípulos, cuando Jesús resucitó, creyeron a las Escrituras y a la palabra de Jesucristo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A quién le va a creer usted? Vamos a presentar Elías David Torres Navas, su mamá Edith Navas. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas capítulo 18, versos 15 y 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en el otro evangelio dice, y ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Hermanos, en otras iglesias, si el papá y la mamá no son miembros activos de la iglesia, no pueden presentar a sus niños. Pero la Biblia, por eso les digo, ¿a quién le van a creer? La Biblia dice, las Escrituras dicen, Jesús dijo, a creer las Escrituras y a Jesús, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. Yo no soy quien para impedir que Dios bendiga a este chinito bonito, hermoso. Ya se despertó Elías David Torres Nava. Vamos a orar. Téngame. Ahí. Acércate, no te va a caer fuego, no te preocupes. Oremos, hermanos, por Elías David, por su mamá. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y por el mensaje que enviaste a nuestra vida en esta noche. Y gracias por el honor que nos concede de poder elevarte una oración hasta el trono de tu gracia, para presentarte a este hermoso niño, donde tú nos muestras el poder tuyo, donde tú nos muestras, Señor, la vida que tú das a cada uno en particular. Gracias por Elías David Navas, Señor. Gracias por honrarnos a nosotros en traernos para que por medio de la fe en tu palabra te lo presentemos hasta el trono de tu gracia. Y seas tú bendiciéndolo a él, guardándolo del peligro, el accidente, la mortandad, Señor, de toda pestilencia, Señor. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sean para con él y para con su madre. Y que tú, Señor, le des sabiduría a Edith para que ella con sabiduría de lo alto pueda guiar e instruir al niño por el resto de su vida. Y que así como Ana, que te pedía un niño, Señor, y una vez que lo tuvo, lo dedicó para ti, así Edith pueda esforzarse por dedicar este niño para tu gloria y para tu honra. Bendecimos, Señor, a Elías David Nava, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, y para gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos, confesando, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres nuestro único Dios
y nuestro único Salvador. Amén. Antonio, vaya a los brazos de su madre. Antonio no. Antonio no. No, Antonio es feo. Ah, bueno.